Dr. Revilla, Mujer Latina Hoy. Gracias. ¿Nos puede contar, para las personas que no lo conocemos, un poco de usted? ¿Cómo fue su niñez y qué le impactó tanto para ser lo que es hoy? Sí. Bueno, yo nací y crecí en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, y posteriormente, una vez terminado la educación secundaria, fui a Lima para la Escuela de Medicina. Lima es la capital de Perú. Y durante mi carrera tuve la oportunidad de tener muy buenos mentores en neurología y se me despertó un gran interés en las enfermedades neurodegenerativas que producen anormalidades del movimiento, en particular la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Así que trabajé con muchas familias afectadas por estas enfermedades y decidí dedicarme a la neurología y continuar trabajando el resto de mi vida, tratando de avanzar el conocimiento en este campo. Una de las cosas que me ha impactado de su historia, que está cambiando las vidas de las personas que no veían futuro, ¿nos puede contar un poco acerca de eso? Sí, claro. Se trata de un tratamiento para la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades como distonías y temblor esencial, que consiste en hacer una cirugía con el objetivo de implantar un electrodo que se llama estimulador cerebral profundo y se puede poner en un lado del cerebro o en ambos lados a través de un agujero en el cráneo, y una vez que el electrodo está implantado se implanta la conexión por debajo de la piel y detrás de la oreja hasta el área subclavicular en el pecho, donde está el generador de pulso. Y una vez el sistema está en su lugar, se puede aplicar una corriente de alta frecuencia a través de este electrodo y sorprendentemente, para mí cada vez que lo veo nuevamente me sigue sorprendiendo el resultado. Es posible detener el temblor, por ejemplo, en una persona que tiene Parkinson o temblor esencial, y es posible mejorar algunos otros síntomas de la enfermedad, como por ejemplo la rigidez o el enlentecimiento de los movimientos, incluso la marcha, el habla a veces. Así que para los pacientes que tienen enfermedad avanzada de Parkinson, esto puede producir un cambio muy dramático en su calidad de vida. ¿Quiénes son candidatos para este tipo de operación? Porque no todas las personas pueden ser candidatos, ¿cierto? Exacto. Esa es una excelente pregunta y un tema de debate científico, puesto que no todos los pacientes con Parkinson son candidatos para la operación. Un candidato para esta operación tiene que tener un diagnóstico claro, número uno, tiene que tener lo que nosotros llamamos fluctuaciones motoras, quiere decir que con la medicina el paciente se siente muy bien, pero una vez que la medicina sale del sistema en un par de horas, el paciente se siente muy mal, tiene síntomas de Parkinson, pero nuevamente vuelve a sentirse bien después de tomar la siguiente dosis. Y tiene que tener disquinesias o movimientos involuntarios como consecuencia del efecto secundario de la medicina. Todo esto nos está diciendo que el paciente tiene enfermedad relativamente avanzada de Parkinson, pero al mismo tiempo tiene respuesta a la medicación, solo que la respuesta es muy breve. Un paciente con tales características es un candidato excelente para la cirugía, y además de eso tiene que ser un paciente que no tenga demencia, quiere decir la capacidad cognitiva. Si el paciente tiene un diagnóstico de demencia, que a veces se ve en enfermedad de Parkinson, la operación es muy riesgosa y más bien la función cognitiva podría deteriorarse más. Así que tales pacientes no son candidatos. No son todos los candidatos, pero aparte de esto, ¿hay unos efectos secundarios que ocurre? O puede ser beneficioso, pero ¿qué es lo que más un paciente puede temer si le colocan escoge este tratamiento? Claro, definitivamente las complicaciones posibles del procedimiento quirúrgico, número uno, lo más temido es hemorragia intracerebral y muerte. No ocurre con frecuencia, en realidad es bastante infrecuente, y además de eso puede haber un sinnúmero de complicaciones como infecciones, puede haber stroke, etcétera, pero una vez más el porcentaje es bastante bajo. Relativo a la estimulación, una de las cosas buenas acerca de la estimulación es que es reversible.
Así que si uno aplica la electricidad y ve uno un efecto secundario en el movimiento de la persona, uno puede apagar el estimulador y el efecto secundario desaparece, o podría uno cambiar el voltaje para no ver el efecto secundario. Entonces tenemos el candidato, tenemos los efectos que tiene que ser asesorado para que él sepa los efectos que puede ocurrir. Sabemos los síntomas que él tiene. ¿Usted nos puede decir cuál es el candidato, más o menos la edad promedio? Porque estaba leyendo que tenía uno que a los 44 años empezó a ver que su letra empezaba a escribir su nombre y se eliminaba, se disminuía. Sí. ¿Cuál es la edad promedio de la persona que usted, el candidato ideal, pues? Claro, la edad es importante, hay un rango de edades. En realidad la edad no es de por sí una contraindicación para la operación. La edad ideal es mientras el paciente sea más joven es mejor, puesto que están en mejor forma física y tienen menos enfermedades paralelas, así que pueden tolerar la cirugía, digamos, más fácilmente. Pero en promedio yo diría que los pacientes tienen quizá entre 60 y 70 años idealmente con Parkinson. Sin embargo, muchos pacientes que son mayores de 70 años se les ha hecho la operación exitosamente, y algunos pocos mayores de 80 años que han tenido la operación también sin ningún problema, pero en general mientras más joven es mejor. Sé que trabaja como un marcapasos. Exacto. Pero ¿nos puede explicar cómo trabaja en la persona que lo tiene? ¿Cómo funciona para que la persona cese o no sienta los efectos del mal de Parkinson? Claro que sí, y esto es más claro cuando uno entiende la historia de cómo ocurrió. Un neurocirujano en Francia en los 90, los años 90, al final de los 90, utilizaba técnicas de estimulación a través de microelectrodos al hacer sus operaciones, que es una técnica relativamente estándar en neurocirugía, y observó que al aplicar la estimulación con estos electrodos, el temblor en un paciente que de casualidad tenía temblor, el temblor se detuvo. Así que se le ocurrió la idea de implantar este sistema y dejarlo, digamos, permanentemente, puesto que hasta ese momento solo se hacía esa estimulación durante una operación con otros objetivos. Así que una vez implantado el sistema de manera permanente con el marcapaso cerebral, que se le llama, lo que está ocurriendo es que este generador de pulso o marcapaso cerebral está aplicando una electricidad de alta frecuencia, alrededor de entre 100 y 185 Hz, o sea, pulsos por segundo, electricidad de alta frecuencia. Una vez que la electricidad es aplicada por el sistema en el electrodo y en el blanco, digamos, en el cerebro, que uno de los lugares del cerebro donde está el final del electrodo se llama núcleo subtalámico. Allí es donde la electricidad produce un efecto que no es totalmente claramente entendido por la ciencia moderna, pero el hecho es que la electricidad en ese punto del cerebro permite que los síntomas del paciente mejoren, en particular el temblor. Así que la teoría dice que en Parkinson, por ejemplo, es lo más probable que los síntomas se produzcan por un circuito normal en el cerebro que está produciendo el temblor y los otros síntomas. Entonces, al aplicar el estimulador y la electricidad, uno está alterando o deteniendo la actividad en ese circuito anormal. Por lo tanto, el cerebro funciona de una manera más normal y los síntomas desaparecen. Pero la explicación no está disponible actualmente en muchos trabajos científicos en el momento tratando de elucidar la respuesta. Pero para la persona es un cambio radical, tanto físico y tanto para su mejora completa, integral. Sorprendentemente, los pacientes no les molesta tener el aparato, digamos, en el cerebro, puesto que no lo sienten. El aparato conector o el alambre conector del electrodo que viene desde el agujero craneano detrás de la oreja está debajo de la piel, así que no se ve de afuera y tampoco los pacientes lo sienten. El marcapaso cerebral, que es prácticamente como un marcapaso cardíaco, se ve igual, solamente lo puede uno sentir si uno palpa la región donde está implantado. Pero por lo demás, los pacientes realmente no se quejan de tener algún aparato extraño en su cuerpo, no es algo que se den cuenta en todo momento. Usted ha tenido muchos pacientes latinos, ve que la enfermedad de Parkinson es en unas culturas más, en otra. ¿Nos puede explicar un poco acerca de la enfermedad de los latinos, pues? Sí, claro.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, puesto que cuando yo fui a la Escuela de Medicina en Lima, Perú, mi percepción era que la frecuencia de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, no era muy alta. Sin embargo, cuando vine a este país vi que la frecuencia de Parkinson es más alta, pero a medida que pasa el tiempo me parece que los métodos diagnósticos mejoran y también a medida que la población sobrevive más y hay personas de mayor edad, mayor número, se ve más la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Así que actualmente, y esto lo sé por visitas que hago a Perú con cierta frecuencia y conversaciones con colegas en conferencias, la frecuencia de la enfermedad de Parkinson es relativamente alta, similar a otros países en Perú y en otros países latinoamericanos. Así que la mejora de los métodos diagnósticos y el mayor número de población de mayor edad que tiene acceso a recursos médicos ha hecho que uno vea más incidencia de la enfermedad. Que lo ve con el ojo, con los lentes mejores, pues que te vea la mayor. Exactamente. ¿Alguna razón por qué esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se origina por disfunción primero y luego muerte celular en una zona del cerebro que se llama la sustancia negra o sustancia negra. Y el motivo por el cual estas células se mueren en esta zona del cerebro es todavía desconocido. Hay muchos estudios científicos tratando de encontrar la respuesta a ese problema. No es ambiental, no es... Hay teorías. Se presume que es una combinación de una predisposición genética y una influencia ambiental tóxica. Así que la pregunta realmente es cuál de las dos influencias tiene mayor peso, pero en teoría son las dos. Así que una vez que el paciente empieza a sufrir la muerte celular en esta zona del cerebro, pues se originan esos circuitos anormales a los que me refería anteriormente y los síntomas aparecen, principalmente temblor, rigidez, una dificultad al mover los miembros, hay una rigidez, enlentecimiento de los movimientos, la persona se hace más lenta en general, y finalmente problemas del balance, lo cual es muy peligroso, puesto que al caminar muchos pacientes sufren caídas que pueden producir complicaciones severas. ¿Hay más incidencia esta enfermedad en los hombres o en la mujer o es por igual? La mayoría de estudios demuestran que es una incidencia similar en hombres y en mujeres, independientemente del sexo. ¿Cuántas personas se han beneficiado de este tratamiento? Muchas. Bueno, el tratamiento se hace por un equipo de profesionales, incluido nuestro neurocirujano, 2 neurólogos, mi persona y el doctor Andrew Duker, con el que trabajo de manera muy cercana, y por supuesto un número más grande de enfermeras, etc. Aquí en la Universidad de Cincinnati tenemos el programa ya por varios años, casi 6 años, y probablemente estamos hablando de quizá 200 a 300 personas que han tenido la cirugía y han sido beneficiadas por este tratamiento. Pero hay que pasar un proceso de selección de candidato, un estudio muy fuerte, ¿verdad? Un asesoramiento, consejería, ¿cierto? Para poder ser... Definitivamente. Lo principal es que el neurólogo, en este caso el doctor Duker y mi persona, examinamos al paciente y determinamos si el paciente es un candidato para la cirugía, y luego el paciente es evaluado por el neurocirujano, el neuropsicólogo, y pasar otras pruebas diferentes, y luego lo discutimos. Tenemos una reunión mensual donde discutimos, un grupo como de 15 personas de diferentes disciplinas, discutimos todos los posibles candidatos para la cirugía y decidimos si efectivamente los beneficios son superiores a los posibles riesgos y procedemos con la operación. ¿Hay algo que quiere usted decir adicional a través de este medio para la comunidad hispana que me está escuchando? Sí, por supuesto. Decirles que una diferencia que yo veo entre las comunidades en mi país, en Perú, por ejemplo, en general los latinos, con las personas en este país, es que la visión de una enfermedad es bastante diferente. Yo recuerdo cuando era niño y adolescente y veía enfermedad en la familia o en amigos, la actitud era un poco quizá pesimista, quizá de no hacer mucho y hasta no contar a nadie, y quizá como un secreto. Claro, y quizá ir al médico y no creer mucho en lo que se podría hacer por las enfermedades. Pero el mensaje que quiero dar es que hay en estos momentos, especialmente
actualmente con las técnicas modernas hay mucho que ofrecer, no solo para la enfermedad de Parkinson, que es en la que yo básicamente me concentro, pero en general la tecnología moderna ofrece muchas nuevas posibilidades y hay que agarrar al toro por las astas, como se dice, ¿no? y enfrentar la enfermedad con ayuda de los médicos. Pero también yo veo que ustedes están como pensando, haciendo la medicina del futuro hoy. ¿Cómo se sienten ustedes de este equipo que está cambiando la forma como se está viendo el mal de Parkinson? Porque ya sirve la medicina tradicional, pero ustedes están creando algo nuevo. Bueno, yo me siento muy orgulloso, como usted comprenderá, y quiero dar la mayoría del crédito al equipo que trabaja conmigo, por supuesto que es un equipo grande. Hemos tenido la suerte acá en la Universidad de Cincinnati de juntar un grupo de gente que tiene los intereses comunes y tratan de avanzar este campo de investigación y de cuidado del paciente, y nos sentimos muy felices. Es una alegría venir al trabajo diariamente porque ve uno cosas nuevas, como usted dice, y es posible ayudar a nuestros pacientes, y una de las vías por las cuales ayudamos a los pacientes de una manera bastante tangible es a través de proyectos de investigación. Así que ese es el otro mensaje también para la población latina, que participación en proyectos de investigación es muy importante, puesto que es la única manera de encontrar las curas para estas enfermedades en el futuro, que es el goal común que tenemos todos nosotros. Bueno, yo para concluir, y le agradezco enormemente, doctor Revilla, que me ha dado la oportunidad, pero yo siempre pienso como madre en los niños, a la comunidad, que tenemos que inspirar a llevar ese mensaje de que sí se puede, que hay retos que seguramente usted encontró, y me gustaría saber cuál fue el reto más difícil y que lo pudo derrumbar, y qué mensaje tiene para la comunidad hispana que piensa que quiere ser como usted, lograr ser investigador y crear cambios y cambiar vidas. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Sí, una muy buena pregunta. Es el énfasis en la educación desde muy niño. Así que el mensaje es para los padres: número uno, dar una prioridad a la educación de sus hijos. Una vez más, yo tuve la suerte de pasar por los diferentes estadios de etapas educativas y luego la universidad, y tuve la suerte de encontrar una pasión y dedicarme a eso. Y para los muchachos, que no sean tímidos tampoco, que si les gusta algún campo de investigación, traten de abocarse alma, vida y corazón, porque los resultados son tangibles, definitivamente. Como latino, ¿ha encontrado cosas difíciles, retos que no ha podido? ¿Siente que ha sido más difícil para usted? Sí, claro, definitivamente ha sido un camino, yo diría, un poco más largo que lo que me hubiera imaginado, especialmente como latino en el país de Estados Unidos. Creo que muchos latinos compartimos ese largo camino hacia poder estar donde nuestros objetivos nos llegan, pero el mensaje aquí también es paciencia, ¿no? Que todo llega y un objetivo claro, y el objetivo siempre se cumple con paciencia. Doctor, muchísimas gracias. No tiene por qué. Realmente hemos aprendido mucho, y espero que nos tenga informado de la medicina del mañana que está creando hoy, pero para que nuestra comunidad se conozca de lo que está pasando aquí en Cincinnati, que no muchos sabemos, pero cómo estamos creando cambios en nuestra comunidad, y usted siendo de verdad una voz que nos inspira. Muchísimas gracias, doctor. Encantado.